Como dije, el tema a desarrollar para este día tiene como título Una nueva creación en Cristo. Y el expositor de este día será nuestro hermano Douglas Mate, a quien tengo el agrado de dejar con nosotros. Muy buenas. Eh, tengan nuevamente muy buenos días, hermanos, amigos. Vamos a iniciar con la clase. Yo sé que tal vez ha sido un poquito breve lo que es el break que tenemos, pero como todos saben, hoy tenemos una actividad muy especial. En la mañana fuimos testigos presenciales de un bautismo de un nuevo miembro dentro de la congregación cristadelfiana y en realidad es una alegría para la iglesia y también tiene que servir de motivación para nuestros amigos que desean participar también de esa salvación, porque en realidad de eso se trata. O sea, ¿cuál es la idea de que nosotros vengamos y busquemos a Dios? ¿Cuál es la razón? O sea, ¿por qué tenemos que venir? ¿Por qué tenemos que abrir las páginas de las escrituras? ¿Cuál es el sentido? O sea, ¿cuál es el sentido que nosotros queremos buscar y encontrar en esta vida? Porque muchas veces pensamos de que nuestra vida solo es nacer, pasar nuestra adolescencia, llegar a nuestra juventud, tener hijos, tener una casa hermosa, tener un carro, un buen trabajo, envejecer y morirnos. Pero en realidad hay algo más. O sea, la vida que Dios nos ofrece a través de las escrituras es algo más que no está acá en este sistema de vida, sino que es algo completamente diferente que Él nos invita y nos llama. El día de ahora, como todos vieron, mi clase se le ha titulado Una nueva creación en Cristo. Y fíjense que la actividad de lo mejor, cayó de lo mejor para poderles exponer mi tema, tanto a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a los amigos y hermanos también que se encuentran conectados en la plataforma Zoom. Gracias porque domingo a domingo nos acompañan con el estudio de la palabra de Dios. Como le mencionaba, esta actividad con el tema que yo les quiero compartir en esta mañana, eh, cayó de lo fenomenal, para que podamos entender el significado, el simbolismo de la actividad que nosotros tuvimos en esta mañana. Eh, esta, cuando hablamos de una nueva creación en Cristo, ¿cuándo y en qué momento pasa este momento, pasa esta situación? ¿Cómo vamos a pasar nosotros de estar en Cristo? ¿De qué manera? Pero antes de iniciar de lleno a nuestra clase, tenemos que pensar un poco, ¿cuál es la condición anterior? Porque eso es bien importante. O sea, si nosotros en nuestra vida buscamos algo, es porque ese algo que estamos buscando ofrece algo diferente. O sea, no en la misma condición en la que nosotros nos encontramos. Y la clase que quiero compartir con ustedes va dirigido a eso. Va dirigido tanto para los que ya estamos en Cristo, para los nuevos que se van a ir agregando y para aquellos que todavía están pensando. Porque muchas veces en nuestra vida, no crean, tomamos decisiones, todos los días estamos tomando decisiones, pero muchas veces las decisiones tienen que ser bien evaluadas de parte de nosotros, porque si no, después nos desanimamos.
o no esperábamos no esperábamos por lo que luchábamos. Pero lo que sí puedo decirles es que si luchamos por ser parte de esta salvación que Dios nos ofrece, tiene muchas ventajas. Tal vez ahorita muchos de nosotros no las podemos ver, pero muchos durmieron con esa esperanza, y entonces uno tiene que pensar, ¿qué les motivó a perseverar en sus vidas? ¿Qué les motivó a continuar con esa meta que se habían trazado en sus vidas? ¿Y cómo es que ellos lo lograron? Entonces, en esta mañana lo que yo quiero hacer con el tema, es una reflexión con respecto a los que ya somos parte de esa nueva vida, de esa nueva creación, pero que hasta cierto punto hay requisitos. Hasta cierto punto hay cosas que nosotros tenemos que hacer, y muchas veces pensamos que ya lo logramos todo. Todos hemos entendido que la Iglesia Cristiana siempre se diferencia en el sentido de que el candidato que desea ser parte de esta familia de Dios lleva un proceso, y principalmente ese proceso tiene que encontrarlo la persona misma. Los hermanos están enfocados en darle una enseñanza, en darles clases, darles su guía, cómo entrar a las Sagradas Escrituras, pero de ahí depende de cada uno de nosotros, porque muchas veces el conocimiento lo podemos adquirir. O sea, el ser humano puede adquirir cualquier conocimiento, destreza, pero lo que más cuesta es aprender a controlarnos a nosotros mismos, hacer las cosas correctas, las cosas que a Dios le agrada. Muchas veces en nuestra vida pensamos que hacemos las cosas bien, pero en realidad no. Hay cosas que tenemos que cambiar, que mejorar, porque muchas veces, y eso es lo que la Biblia en esta mañana voy a tratar de compartir, el pensamiento de Pablo, el pensamiento de Pedro, aún nuestro Señor Jesús a lo largo de su ministerio. No voy a tratar de citar todas las citas que traigo, porque buscando información, la Biblia habla de esa nueva creación. Pero si hay una nueva creación, tendría que haber una antigua. ¿Y cuál es esa antigua creación? ¿Cuál es esa vieja creación que Pablo trata de enfocar y tocar? Y lo voy a ver rápidamente con unos 3 versículos que traigo para introducirnos a lo que es la clase de esta mañana. ¿Cuál es esa antigua creación? O sea, ¿cuál era la condición que nosotros nos encontrábamos, o que muchas veces hoy en día algunos pueden encontrarse, pero ni cuenta nos damos? O sea, no nos damos cuenta. Muchas veces vivimos nuestra vida de trabajar, estudiar, en la familia, pero no nos ponemos a entender que hay algo más. Todo el mes, si ustedes se recuerdan, todo el mes tuvimos un tema general. ¿Alguien se recuerda cuál fue el tema general de la clase, de las clases que tuvimos este mes? La vida y la muerte. ¿Pero a cuál? Ahí nos faltaba un poquito. Eterna. Muerte eterna o vida eterna. Porque la muerte natural, todos sabemos que la vamos a pasar. Tarde o temprano en nuestra vida, tenemos que pasarla. Pero lo que sí tenemos que saber de que hay una muerte eterna y hay una vida eterna. Y eso es por la que nosotros venimos ahora y tratamos de poder alcanzar esa salvación. Pero como les digo, hay requisitos, y son requisitos prácticos de nuestra vida. Así que, ¿cuál era nuestra condición anteriormente? Vamos a ver rápidamente, traigo 3 versículos y lo vamos a ver así rápidamente. Efesios capítulo 2, versículo 12. Dice Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Uno se comienza a meditar un poco, ¿verdad?
cuando dice el apóstol Pablo, estaba sin estas cosas principales y primordiales. Y una de ellas era sin esperanza. ¿Qué entendemos nosotros por una esperanza? O más bien, sin Dios. O sea, ¿cuál era nuestro estilo de vida que nosotros llevábamos? Pablo es bastante claro. Ustedes vivían anteriormente sin Dios. Hay otros versículos que no lo voy a citar por el tiempo, pero se los voy a mencionar. Dice en Colosenses, ustedes antes estaban alejados de los pactos, de las promesas. Eran personas extrañas. ¿Qué entendemos cuando nosotros vemos ese concepto de la palabra de alguien extraño? Cuando nosotros escuchamos esa palabra de alguien extraño, es que no se nos acerca, ¿verdad? Somos un desconocido, no sabemos quién es. Entonces, para el apóstol dice, ustedes estaban sin Dios, sin esperanza, extraños. Gracias, hermano Walter. Y éramos unos enemigos. Y en Hechos dice, Hechos capítulo 14, versículo 16, rápidamente. Aquí el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, le está hablando a comunidades gentiles, o sea, y les dice de esta manera, en las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Y eso ha sido, o sea, cuando nosotros no estamos sin Cristo, es que nuestra vida va dirigida a nuestros propios deseos, a nuestra propia manera de pensar. O sea, no hay algo que nos diga, detenete, ahí va mal, sino que tenés que buscar este camino. No, muchas veces en nuestra vida no es así. Nosotros decidimos lo que queremos. Por eso a Pedro Jesús les dice, antes vos tomabas tus propias decisiones y sabías a dónde querías ir, le dice Jesús. Pero hoy no, le dice. Hoy hay alguien que te va a decir lo que tienes que hacer. Entonces, lo que quiero que veamos, que en nuestra vida antigua, cuando no hemos sido partícipes del bautismo, cada uno hace lo que quiere, lo que mejor nos conviene. Entonces, la invitación que hace o la observación que hace los escritores de la Biblia es que tenemos que llegar a un punto que debemos de tomar una decisión en nuestra vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué le espera al ser humano? Muchas veces en nuestra juventud nosotros no pensamos que vamos a envejecer o que vamos a morir, que poco a poco vamos a ir perdiendo nuestras capacidades auditivas, nuestras capacidades de visión, nuestras fuerzas. Muchas veces ya no son las mismas. Todo va perdiendo, se va muriendo a lo largo de nuestra vida. El problema que muchas veces no nos damos cuenta que todo tiene un final, pero Dios ha prometido algo diferente en nuestras vidas. Muchas veces las personas pueden decir que es para todos, pero en realidad no es para todos. El mensaje es para todos, pero no todos van a obedecer. No todos. Porque muchas veces nosotros estamos queriendo hacer nuestra propia voluntad. Y esa es la lucha. La lucha constante que nosotros tenemos es hacer nuestra propia voluntad. Porque lo que Dios quiere es muy doloroso. Es muy difícil. O sea, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Pero eso fue lo que le pidió al ser humano desde el puro principio. Fue obediencia.
A Adán y Eva lo que se les pidió fue obediencia, pero ellos tomaron sus propias decisiones. Ellos tenían claro qué era lo correcto, qué es lo correcto y qué era lo negativo. Y ellos decidieron elegir por lo que ellos se sentían bien, por lo que ellos esperaban que era lo que les iba a beneficiar en su vida. Entonces, de igual forma, ahora que veamos Segunda de Corintios, capítulo 5, de aquí donde hemos tomado la clase, dice en Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5 y el versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Si nosotros somos o aspiramos a ser una criatura nueva en Cristo Jesús, ¿cómo vamos a considerar nuestra vida pasada? Tenemos que considerarlo como algo obsoleto, que ya no podemos vivir en ese estado, en ese estilo de vida. Entonces, debemos de preguntarnos, ¿cómo sería ese proceso para estar con Cristo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué somos invitados a hacer? Es lo que nosotros pudimos ver en esta mañana. Lo que pudimos observar y contemplar en la mañana, tal vez es un acto simbólico, pero saben, es un acto de obediencia, porque nosotros estamos diciendo allí que nos vamos a someter a la voluntad de Dios. Eso estamos diciendo públicamente y nos estamos diciendo a nosotros mismos, yo quiero ser diferente, yo quiero estar en tu reino, pero me voy a someter a tu voluntad. No voy a hacer lo que yo, o sea, ya no podemos vivir haciendo lo que nosotros queramos. Hay reglas, hay mandamientos, hay estatutos por las cuales nosotros nos vamos a someter. Pero para llegar a ese momento, que es el bautismo, lleva un proceso. Primeramente, lo que uno tiene que hacer es un arrepentimiento verdadero. Y el arrepentimiento verdadero es un cambio de actitud, un cambio de vida, un cambio de mentalidad. Y eso no solo lo hacemos antes de bautizarnos, sino que es un proceso que dura toda nuestra vida, hasta que nos muramos. No es un cambio que podamos decir, me bautizo, hago este acto y muchas veces lo vemos sin importancia. Es como el acto, el servicio que tenemos del partimiento y el pan y el vino. Todo es simbólico, pero ese simbolismo lleva algo más. Cada domingo, cada vez que participamos de ello, estamos recordando a ese modelo de vida que cada uno de nosotros debe de seguir, debe luchar por, por poder cada momento de nuestra vida ir alcanzando. No es que vamos a llegar a ser perfectos, nadie de nosotros va a ser perfecto, y ni tampoco pensemos que hay veces por las disque obras que hacemos vamos a alcanzar la vida eterna. Es pura misericordia de Dios, pero tenemos que darnos cuenta que es necesario cambios en nuestras vidas. ¿Se recuerdan ustedes la historia y fíjense que es bien interesante que hay veces con situaciones así, nos cuesta un poquito lograr entender qué es lo que Dios espera de nosotros. Cuando dice que seamos personas de bien. ¿Se recuerdan ustedes la historia de Nicodemo? ¿Va? Nicodemo era un principal que viene a Jesús de noche. Él está interesado en escucharle y entenderle.
y conocerle, y llega y comienza una conversación con él y le dice de que si él quiere, oiga, si él quiere entrar al reino de Dios, tiene que hacer algo en su vida. Tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer del agua y del espíritu. Nacer del agua, como vimos, es algo fácil. Pero lo que conlleva a la decisión que nosotros tomamos para ser parte de ello, ese sí es una lucha. Porque lo que estamos confesando es que creemos en un plan de Dios. Aceptamos las promesas que Dios le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob. Creemos en el pacto que Dios hizo con David de establecer un reino de paz y justicia sobre la tierra. O sea, conlleva un compromiso de parte de cada uno de nosotros. Somos invitados a que ese conocimiento que vamos adquiriendo antes de tomar, de ser parte de este evento del bautismo, llevamos, ¿cómo se dice? Un estudio para poder comprender. Irving se dio cuenta que muchas veces los estudios son fáciles, pero lo más difícil muchas veces es cambiar nuestras actitudes, dejar lo que nos gusta, lo que nos apasiona. La vida de un cristiano es una lucha constante contra nosotros mismos. Muchas veces anhelamos cosas que el mundo nos ofrece. Las tentaciones están allí, pero nosotros decidimos si queremos caer, que vamos a recibir de parte de Dios un juicio y castigo. Entonces, todos somos invitados, como dice el apóstol Pablo, de modo, dice, que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuál es lo nuevo que nos espera? Lo nuevo que nos espera es que después que conocemos de la palabra, es transmitirla. Muchas veces no la transmitimos estando aquí, fíjense. No, la tenemos que transmitir con el ejemplo, con la lucha que podamos hacer en nuestra vida diaria. Porque las personas eso van a fijarse, eso van a ver. Hay veces lo predicamos mal. Muchas veces hemos escuchado, él dice que es cristiano, pero su manera de comportarse, su manera de hablar, su manera de ser con los demás, deja mucho que desear. Así predicamos nosotros muchas veces. Hay veces pararse aquí, sí, es un poquito difícil y uno se pone nervioso, ¿verdad? Pero cuando tenemos la idea podemos hacer bien la exposición. Pero la idea más difícil para predicar es el ejemplo. Es el ejemplo. Es la lucha que cada uno de nosotros somos llamados a ser diferentes, a hacer luz a los demás. Hoy a Irving, Dios le perdonó todos los pecados que pudo haber tenido en su vida, así como a nosotros nos perdonó desde el momento de nuestro bautismo. Borró todo. Comenzamos una nueva vida, de ir transformándonos constantemente, de ir creciendo. Ya no podemos ser los mismos. No podemos. Si queremos y anhelamos estar con Cristo y ser parte de ese reino, no podemos dejar de hacer lo mismo. Y la Biblia es bien enfática. O sea, la palabra de Dios es bien enfática. Miren lo que dice, busquemos en Colosenses, capítulo 3. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría.
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales, dice, vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ella. Dice el apóstol, ustedes tienen que dejar esto, y nos da una lista que tenemos que dejarlas. Muchos vivíamos en ella, nos deleitábamos, nos complacíamos en ese tipo de cosas. Pero ahora ya no es así, dice. Si ustedes se fijan, en esta porcioncita está tocando unos pecados que de verdad muchas veces nosotros podemos, uy, eso ni lo hice, ¿verdad? Uno puede pensar, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idólatra. Pero vean el versículo 8 y ve cosas que hay veces tenemos que luchar diariamente, dice. Pero ahora dice, también dejad esto. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. La ira, el enojo, malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. O sea, tenemos muchas veces, hay veces en los círculos que nosotros nos encontramos, puede ser que tengamos compañeros que hablan mal. Y más de alguna vez a nosotros se nos ha salido una mala palabra, pero no podemos hacerlo, porque Dios es enfático, ninguna palabra corrompida de vuestra boca tiene que salir, porque estamos ofendiendo a Dios con nuestra manera de hablar. Entonces, uno tiene que ir cada día de nuestra vida. La ira, el enojo. ¿Cuántos de nosotros padecemos ira y enojo? Nos cuesta controlarnos. Y fíjense que quiero poner un ejemplo con respecto a eso. Muchas veces tenemos la mala, no sé si puede, mala manera de pensar de que el enojo y la ira es normal y porque nosotros somos así. No lo podemos quitar. Podemos, no, yo soy enojado y que los demás me aguanten. Pero no estamos, ¿no? O sea, no podemos ser así. Porque en realidad, si yo actúo con un enojo que va más allá, o una ira que va más allá de lo normal, de esa manera voy a hacer pecar a los demás. Con mis acciones muchas veces podemos hacer que los demás tropiecen. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Qué pasaría? Yo sé que todos los que estamos aquí nos conocemos como somos, ¿verdad? Pero nadie se conoce cómo es en realidad. Cada uno se conoce cómo es en realidad. Y cuando pensamos en eso, tenemos que entrar en razón y decir, tengo que mejorar, tengo que cambiar, no puedo haciendo lo mismo, lastimo, daño, perjudico, con mi actitud hago que los demás pequen, con mi actitud hago que los demás tropiecen. Entonces, es una lucha constante. Por eso le dice el apóstol Pablo, pero dejen la ira, dice, el enojo, la blasfemia, palabras deshonestas, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esa tiene que ser nuestra lucha. La lucha constante de nuestra vida es irnos renovando para llegar a un conocimiento pleno de la palabra de Dios. Cuando ese conocimiento, esa palabra penetre en nuestra vida, en nuestra cabeza y en nuestro ser, vamos a ir dejando lo malo. Pero esa es una lucha diaria que cada uno de nosotros tiene. No, muchas veces pensamos de que Dios tiene que hacer magia con nosotros, ¿verdad? O un milagro. No, la lucha está dentro de nosotros. Jesús tuvo que luchar consigo mismo. El escritor de Hebreos habla cómo fue su lucha incansable para que Dios le librara de la muerte. Pero en realidad no estaba pensando en la muerte
que él iba a padecer en ese momento, sino estaba pensando en la muerte eterna. Entonces, cada uno de nosotros somos invitados a que tenemos que crucificar nuestros deseos, nuestras pasiones. Si queremos estar en una nueva creación en Cristo, tiene que haber un cambio de vida, cambio de mentalidad y cambio de actitud. Veamos otro versículo, y siempre el mismo Pablo. De ahí vamos a ver un ejemplo del apóstol Pedro. En Efesios, un poquito más atrás, Efesios capítulo 4. Dice, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pablo aquí les está diciendo, ustedes ya no tienen que vivir de esa manera, pero el que quiera hacerlo, que lo haga. Está en su pleno derecho que siga viviendo esa vida. O sea, si él no tiene un temor a Dios, no podemos exigirle. O sea, no podemos exigirle a las personas que cambien cuando no hay un temor de Dios y no hay un pleno conocimiento o comprender qué cosas tenemos que hacer. Porque él dice, los cuales, dice, después que se perdieron, 19, perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así en Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto, dice, a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esa es la lucha. O sea, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, tenemos que despojarnos de ese viejo hombre. ¿Cuáles son nuestros vicios que tenemos? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que dejar que nos alejan de Dios? Hay pensamientos, hay actitudes, manera de comportarnos. Tenemos que dejarlo, dice. Tenemos que despojarnos completamente. El simbolismo que nosotros vimos cuando Irving se sumergió en el agua, él estaba diciendo allí lo que estaba muriendo es su antigua vida. Ahí estaba muriendo. El Irving que nosotros conocimos de acá para atrás. Hoy vamos a conocer a un nuevo Irving. Porque la lucha va a ser de él. Pero él no va a estar solo. Tiene a Dios, tiene a su Hijo Jesús y nos tiene a todos nosotros. Nuestra vida que luchamos en el Evangelio no lo hacemos solo. Nunca estamos solos. Porque tenemos el ejemplo de hermanos, de hermanas que luchan, que su anhelo es estar en ese reino. ¿Cuántos hermanos aquí que nosotros conocemos han muerto en la fe? Que nos dejaron ese ejemplo, que ellos dieron hasta el último aliento de vida en esa esperanza que ellos tienen. Nosotros vamos para ese lado. Pero, ¿cuál tiene que ser nuestra convicción? Nuestro anhelo es poder alcanzar. Ya estamos en Cristo Jesús, ahora iniciamos una lucha. Y esa lucha no solo la hace Irving, la hacemos todos los que estamos bautizados, todos los cristianos. Tenemos que apartar las cosas que nos hagan tropezar. Hay veces nos van a hacer tropezar ideales, metas que hay veces nosotros quisiéramos tener, pero hay veces esas metas son alejadas del plan que Dios ha trazado con nosotros. Nos cuesta entender, fíjense que en la vida nos cuesta entender. Dime, Ana.
Gracias. Fíjate, Ana, con respecto a lo que dices tú de que Jesús, vemos el evento que él tira todos ¿cómo se llama? Las mesas y todo. Fíjense que ese incidente es bastante interesante. Y los evangelios tratan de complementar qué fue lo que pasó. Pero es bien interesante. Fíjense lo que sucede allí. Les voy a contar. Jesús va a entrar a Jerusalén. Si ustedes han escuchado en los evangelios un tema que se le titula la entrada triunfal. ¿Qué pasó en ese momento que Jesús iba a entrar a Jerusalén? Dice que él pide que desaten un pollino y él comienza a entrar y la gente comienza a tender sus mantos y comienza a decir, Hosana al hijo de David. Quiero que busquen en Marcos y vamos a sacar algo que mencionó Ana de la Paz. Dice, permítame, quiero ver en cuál estaba. Sí, en Marcos 11. Ven en Marcos capítulo 11, versículo 10 y 11. Esto está pasando antes que él llegue a Jerusalén y haga eso lo que ha pasado. Dice 11:10. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas, y era una gran alegría cuando vieron que Jesús iba entrando. Pero vean lo que dice en el versículo 11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. ¿Qué había hecho primero Jesús? Primeramente comenzó a observar. Se fue a su casa y comenzó a leer Isaías. ¿Y qué encontró en Isaías? Mi casa no es casa de ladrones, sino que lo que ellos estaban haciendo allí no era correcto. Entonces, ¿cuál fue la decisión que tomó Jesús? Muchos piensan que es un momento de ira, pero él
actuaba para pensar, consultaba. Muchas veces nosotros en nuestras decisiones las tomamos sin pensarlo. Cuando Jesús regresa, Él viene y observa. Dice, Él entró a Jerusalén, pero Él observa. Era un solo relajo lo que estaba pasando. Y como ya anochecía, mejor se fue. El versículo 13 les dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera los que vendían, compraban en el templo y volcó todo. En el 17 les dice, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús fue a meditar, pensó primero en sus acciones. Esto no está correcto. Esto no está correcto y tomó la autoridad de actuar de esa manera. Pero no fue por un impulso. Muchas veces pensamos que nosotros sí actuamos por impulsos. Nos enojamos. Y la mayoría de veces no tenemos razón. No la tenemos. Y tenemos que aceptarlo. Muchas veces no la tenemos. Por más que queremos justificarlas, no podemos. Entonces, allí esa transformación tiene que ser en nuestra vida. Si nosotros no lo hacemos, no tenemos cuidado en eso, no estamos cambiando nada. Estamos siguiendo los mismos. Seguimos siendo los mismos. Actuando supuestamente en nuestra antigua vida que nosotros éramos, seguimos siendo los mismos. Y eso no puede ser. Si nosotros queremos dar ese paso, tenemos que cambiar, tenemos que mejorar. Quiero que veamos también un poquito más adelante. En Romanos, vamos a citar los versículos de Romanos que vimos ahora. Romanos capítulo 6. Dice en Romanos capítulo 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, nosotros no podemos seguir pecando, no podemos seguir pecando, pecando y pecando, pensando que Dios nos va a estar perdonando todo el tiempo. No, o sea, la lucha está en que nosotros tenemos que frenarnos porque el pecado está a la puerta y nosotros vamos a tener la decisión de si cometerlo o no hacerlo. Nadie más por nosotros. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en esa condición? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Hoy un poquito más adelante, siempre mismo en Romanos capítulo 12, dice 1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por eso Pablo decía en su carta a los Gálatas, capítulo 2:20, dice que él estaba crucificado con Cristo. ¿Y de qué manera Pablo crucificaba su cuerpo? Él sabía de qué cosas no tenía que hacer. Yo aporreo, dice, mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre. No vaya a ser, dice, que yo siendo el predicador, que el que escribió, que estaba escribiendo todas esas cartas, tenía siempre la mente que podía ser eliminado. Podía ser eliminado. Porque muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Creemos que estamos haciendo bien, pero no. Cuando lastimamos a nuestros semejantes, no estamos haciendo las cosas bien. Cuando hacemos tropezar a alguno de esos pequeñitos que tienen menos conocimiento que nosotros, que les servimos de tropiezo, Jesús dice, mejor ponete una piedra de molino y arrojate al mar. O sea, lo que le está diciendo es que mejor muérase.
mejor muérase. Está más tranquilo así que dejando que los demás entren. Entonces tenemos que examinarnos cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Si los que ya estamos en una nueva creación en Cristo Jesús, hemos cambiado, hemos mejorado en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de la hermandad, de la congregación. ¿Qué cosas nos falta por hacer? En la iglesia, en los locales de la iglesia, hay muchas necesidades. Muchas necesidades. Pero a veces nos comportamos apáticos. No queremos ser parte de ello. La comunión es todo lo que pasa en la iglesia. Las alegrías, las tristezas, los dolores, las situaciones que pasan otros hermanos con enfermedades, problemas económicos, problemas de salud. O sea, no solo que busquemos a las personas cuando están bien, sino que cuando las cosas vayan difíciles en nuestra vida. Cuando la vida para alcanzar esa salvación se torna más complicada y muchas veces más para unos que para otros. Hay veces solo estamos viendo nuestra situación, pero nuestra situación es mucho mejor que la que pueden tener otras personas, otros hermanos, otras hermanas, otros jóvenes. Puede ser más difícil. Entonces, en nuestra vida, si queremos estar en esta vida, hay muchas cosas que tenemos que hacer. Colaborar. Tenemos que colaborar. Y no solo se colabora con dinero. Eso no. Para una buena convivencia es la fraternidad. Dejando muchas cosas que no nos dejan avanzar. Nuestro orgullo, ¿saben? Nuestro orgullo es cosa seria. Trato de ser orgulloso allá afuera, no con ustedes. Pero no tenemos que hacerlo con nadie, porque son nuestros semejantes. Todos son nuestros semejantes. Y Dios nos ha llamado para eso, porque si no, nos falta mucho para poder entrar y ser parte de esa gran familia. Preguntas, comentarios. O, dígame, vamos a Aristides. Sí, no, no. No. Exacto. Pero el bautismo va relacionado con la resurrección, por eso para mí una parte vital del evangelio es creer en la resurrección. Porque cuando Pablo llega a Atenas, para que le sea predicar de Dios, ahí felices, pero cuando llega a Jesucristo la resurrección, hasta ahí lo para y no, esto ya no va. Entonces, creo que el bautismo es el inicio de una nueva generación que se complementa en la vida de Cristo para mí, que es en la resurrección de los muertos, ¿verdad? Porque vean, yo te meto en la Biblia, es material, dice de Romano. Ustedes saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo. Bueno, al ser bautizados, morimos, somos sepultados con Él, pero morirnos para nacer a una vida total
participaremos de su nueva vida. Bueno, ¿en qué vida estaba? ¿Qué vida pasó ahora? Una vida eterna. Exacto. Los que para eso es porque anhelamos la vida eterna. Por eso perdemos tiempo, que es algo pero muy vital, ¿verdad? Que se hace con este conocimiento que debemos de tener en la vida, ¿verdad? ¿Con qué objetivo? Pues eso lo aplicamos, ¿verdad? Tenemos que cumplir, porque queremos participar en su nueva vida. Es decir, nacer a una nueva vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús cuando Dios el Padre tomó poder. Si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participaremos en el futuro. Hacemos una nueva vida, pero este es el comienzo de la nueva creación, ¿verdad? Al final de los tiempos, él nos dice nueva vida, dice. Una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos. La esperanza de que está relacionado la muerte de Jesús, que recogimos, pero una nueva vida, usted decía antes, ¿verdad? Nacer una nueva vida con cambios evidentes y permanentes, no solamente por momentos, pero evidentes y permanentes, hasta el final. Exacto. ¿Verdad? Porque vaya, cuando Juan, el bautismo tiene que haber un efecto de conciencia, un cambio de conciencia. Usted se recuerda cuando venían aquellos hombres a bautizarse a Juan, llegaba, él decía, generación de víboras, decía. ¿Quién nos alertó de vivir de la vida heredera? Pero ellos lo bautizaban, así como estaban. No les decía, vayan a limpiar los pecados, no. Lo bautizaban. Pero ¿qué pasaba? Cuando esta gente salía, ya había un cambio en ellos. Juan llegó a aprender. El que robaba ya robó, o sea, eran ladrones los que nos estaban. No habían dejado de robar todavía, que es la justicia, pero había un cambio en ellos. Así tiene que ser también en nosotros. Esos cambios, no es que vamos a hacer en el momento de sentirnos, no. No. Que viene un proceso, como la estrella va a dejar morir estas cosas y empezar un cambio. Esa es la agencia humana que nosotros tenemos que hacer, porque todos dicen, no, mira hermano, es que el que empezó la obra de usted la va a terminar. No. Nosotros somos responsables, nosotros. Como dice, pues, que tenemos que, nuestra salvación, tenemos que cuidarla, adornarla, pues, porque sus buenas obras, cambios. O sea que eso, nosotros somos responsables de un crecimiento a esa nueva vida, no quedarnos como niños, como Pablo dice, ¿va? Ustedes hay que estar dando lechita todavía porque no pueden el sólido. Entonces tenemos que ir creciendo en el conocimiento y alejándonos pues, de todas esas cosas para vivir una vida nueva diferente, muy diferente a la vida que vivíamos antes. Exacto. Dice Pedro, por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dice. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo se manifieste. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. O sea, estando en nuestra ignorancia, muchas veces no conocemos a Dios, qué es lo que Dios quiere y espera de nosotros. Pero cuando ese conocimiento va entrando en nuestra vida, allí sí, ya somos responsables porque vamos entendiendo y Dios nos invita. O sea, desde el primer momento que conocemos lo que Dios demanda de nosotros, nuestra tarea es de tratar de hacerlas. Y dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.
Dios es santo, entonces Dios espera que también nosotros, de igual forma, seamos santos. Pero esa santidad tiene que ser hoy, los que ya estamos en Cristo. Y los que quieran ser parte de esa oportunidad, de igual forma, tienen que cambiar. Hay cosas que se tienen que cambiar y mejorar. El problema es que nosotros esperamos hasta nuestro bautismo. Pero con Irving hablábamos y me decía, voy a decidirme en qué momento estoy preparado para eso. Sí, todos tenemos que estar seguros. ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que vivir nuestra vida? Pero es una lucha diaria, que somos invitados, pero la recompensa es grande. Estamos viendo por nuestra propia salvación de esa muerte eterna. O sea, eso es lo que debe de ponernos en aviso a cada uno de nosotros. Porque en realidad la muerte mortal, todo nos va a pasar si nuestro Señor Jesús no viene. Pero si Él viene, va a dar su recompensa, va a transformar a los que están vivos y va a resucitar a los que están muertos, a los que murieron con esta esperanza, no a los que, como dice, a los que están en honra y no entienden, sino es a aquellos que le han conocido y han conocido cuál es el plan de Dios. Entonces, la conclusión de la clase es que cada uno de nosotros hemos sido llamados a una nueva vida. Los que ya estamos, tenemos que luchar, tenemos que perseverar en las cosas que son correctas delante de Dios. Y nuestra lucha es diaria. No es una lucha que pensamos en un momento de nuestra vida. Porque hay veces pensamos de que podemos estar hasta bien seguros de lo que creemos. Pero aún Pablo decía, el que piense estar firme, mire que no caiga. El que piense estar firme, mire que no caiga. Muchas veces nos podemos sentir hasta orgullosos que no, eso no va a pasar con nosotros. No, Pablo tenía ese pensamiento. Podía ser eliminado. Y muchas veces él dijo, yo ya he peleado la buena batalla. O sea, yo ya peleé y sé que Dios me va a dar la corona. Creo que esa es nuestra mentalidad que debemos de tener, pero es una tarea personal y después se convierte en colectiva, porque somos una familia de Dios. La verdad pues que Dios sí que nos ayuda en nuestras necesidades. Es que es aquellas fortalezas, aquellas cosas que nosotros pensamos que son fuertes, que es donde caemos. Lo necesitamos. No, yo puedo empezar esta estación, yo esto y otro y otro. Entonces, no, esas cosas que nosotros pensamos que somos fuertes, que es donde tenemos, por eso Pablo en presenta, quiere que nos caiga. No, yo ya, yo voy a vivir otro, no. Allí donde es el peligro. En las debilidades, no, porque en las debilidades nosotros nos presentamos ante Dios y le pedimos ayuda. Pero cuando pensamos que lo que nosotros podemos hacer, no buscamos a Dios, es lo que nosotros tenemos que querer. Correcto, sí, eso también puede pasarnos, de que muchas veces tomamos decisiones en nuestra vida sin consultar o tener la opinión de Dios. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta acá y le damos las gracias a todos nuestros hermanos y amigos que nos acompañaron y quedan cordialmente invitados para el próximo domingo a otra clase más. Gracias.